Gloria sea a Dios. Vamos, hermanos, llevemos en oración a la hermana Connie y la hermana Consuelo. Como ven, ellas aquí han pedido oración por la salud de ellas, así que vamos a estar orando por ellas. También la hermana Aida de Arias ha pedido oración por ella y por la hermana Raquel y la hermana Noemí, sus hijas, para que Dios las fortalezca y sigan adelante en la obra que Dios les ha encargado, que están haciendo allá en El Salvador. Tremenda obra, me mantienen informado y han expandido la obra, la han expandido, ¿verdad?, de diferentes maneras. Vamos a llevarles en oración. Padre Celestial, te pedimos, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que toques los cuerpos de la hermana Connie y la hermana Consuelo y les des la sanidad que necesitan en esta misma hora, Señor. Señor Jesús, haz la obra de sanidad en sus cuerpos. En este momento, reciban la sanidad. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos también, Padre, que fortalezcas y bendigas a la hermana Ina y a sus hijas, la hermana Raquel, la hermana Noemí. Padre, las fortalezcas espiritualmente y físicamente, y las ayudes, les des sabiduría, Señor, para la dirección de la obra que tú les has encargado. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y seguimos orando. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo también por nuestro canal YouTube. Bienvenidos. En este momento vamos a pasar a los niños, a la escuela bíblica para niños, con la hermana Caramelina. Sé que es algo que los niños esperan siempre con mucha buena voluntad. Gracias a Dios por eso. Y saludamos, decíamos, a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por el canal YouTube. Glorificamos a Dios que la palabra de Dios está llegando a ustedes a través de este canal. Dios está glorificando. Bendito sea su nombre. Vamos a ir, amados hermanos, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Voy a comenzar la serie de los 7 mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar la serie. Vamos a tener enseñanza, predicación, mensaje sobre cada uno de esos mensajes a cada una de esas iglesias. Y pensé que íbamos a cubrir 2 iglesias en este domingo, pero no creo que va a ser posible. Creo que vamos a cubrir solo una, ahí veremos. Pero vamos al capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Pueden quedarse sentados, hermanos, porque voy a leer completamente, en este caso, el capítulo, para avanzar, y después vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, o Tiatira, como dicen algunos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Dios. Este mensaje, hermano, y el mensaje para cada una de las 7 iglesias, ya lo hemos dicho algunas veces, es un mensaje que no solamente fue dirigido en este momento a esas 7 iglesias que estaban en Asia, sino que también es dirigido a todas las iglesias que existían, que han existido, que existen hoy en día y que existirán hasta que Cristo venga por la iglesia. Y dirá, pero si son 7 mensajes específicos a 7 iglesias por nombre, pero por eso precisamente el último versículo, el versículo 29 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente dice lo que el Espíritu dice a esta iglesia, sino que dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que nosotros como iglesia de Jesucristo estamos incluidos en este mensaje. Y estaremos incluidos en cada uno de los otros 6 mensajes a las otras 6 iglesias. Porque hacemos siempre la aclaración, 7 mensajes, uno a cada uno de 7 iglesias. Porque no son los 7 mensajes a las 7 iglesias, porque cada iglesia recibió uno. Y cada uno de esos mensajes es aplicado, es para cada una de las iglesias de Jesucristo de hoy en día. Alabado sea Dios, porque el Señor Jesús nos está hablando directamente a través de estos mensajes. Toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento habla a cada uno de los hijos de Dios, habla a diferentes iglesias, que la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filadelfia, y así por el estilo, en Tesalónica. Y en este caso, en el libro de Apocalipsis, encontramos estos mensajes que van bien directos, con diríamos, autoridad y revelación de Jesucristo para cada una de las iglesias de hoy en día. Y por eso yo glorifico a Dios, amados hermanos. Habiendo aclarado eso, ¿quién escribe a cada una de las iglesias? Jesucristo. ¿Y a quién escribe? Al ángel que está en cada una de las iglesias. Y dice la palabra de Dios, fíjese, me llama tremendamente la atención. No voy a entrar en cómo Jesucristo se describe, ¿verdad?, a Él mismo, que lo encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis también, versículo 12 en adelante, sino que yo quiero que vayamos al versículo 19, porque el versículo 19 dice, esto es lo que Jesucristo le está diciendo a esa iglesia y a todas las iglesias que se encuentran en una condición similar a la iglesia de Tiatira. Jesucristo dice y le dice a las iglesias, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor Jesús le dice a esta iglesia, como a muchas hoy en día, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu dedicación, pues conozco tu esfuerzo, tu paciencia para hacerlo. Conozco tus obras. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está hablando de una iglesia próspera en obras. Próspera en obras para Dios. Próspera en la misión que Dios le ha encargado. Sea cual fuera la misión que esta iglesia estaba realizando,
Dios está hablando que las obras que estaban haciendo en este momento eran más que las que habían hecho al principio. Son más que las primeras. Entonces esta es una iglesia que puede decir, estamos bien con el Señor Jesús. Nos está halagando. Nos está diciendo, buen trabajo. Nos está hablando del amor que hay, de la fe que tenemos, de la paciencia, del esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la iglesia debe glorificar a Dios cuando Dios nos hace sentir, nos hace ver que estamos trabajando para Él, pero con humildad. Debemos de recibirlo aquello con humildad, no para darnos palmaditas en el hombro, en la espalda, sino recibirlo con humildad y aún con más razón decirle, pero Señor Jesús, muéstranos si hay algo en lo que estamos fallando como iglesia. Muéstranos si hay algo que debemos de cambiar. Muéstranos si hay algo que debemos de hacer que hemos estado ignorando, que no lo estamos haciendo. Porque no basta con hacer las obras, no basta con tener más obras que antes. No basta de vernos como una iglesia que ama y tiene fe, como una iglesia que tiene paciencia. Necesitamos también y sobre todo la santidad. Porque la palabra de Dios no dice que sin paciencia nadie verá a Dios. La palabra de Dios no dice que sin obras nadie verá a Dios. La palabra de Dios no dice que sin fe nadie verá a Dios. Todo esto es necesario. Todo esto es necesario, adecuado, correcto que el cristiano debe de tener. Mas la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Iglesia, sin santidad nadie verá a Dios. Estudiamos un poquito el día de ayer que Jesucristo estaba hablando a nivel iglesia. A nivel iglesia, toda una iglesia. Este es un mensaje que no trata tanto específicamente con cada persona, sino que trata con cada iglesia, cada congregación. Iglesia Tabernáculo de Dios, Iglesia Peña de Oreb, Iglesia Evangelística Pentecostal, Iglesia Centro Misionero, etcétera, etcétera. Iglesia. Y usted encontrará en estos mensajes, lo vamos a ir viendo, cómo habla Jesucristo, cómo comprobamos que está hablando a nivel iglesia. Esta es la iglesia en Tiatira. Nosotros somos Iglesia Tabernáculo de Dios en San José, California. Pero entonces Jesucristo le dice a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No está diciendo tengo una cosa, está diciendo tengo unas pocas cosas contra ti. Ni siquiera les dice algunas pocas cosas que no les ayudan, sino que está diciendo algunas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El apóstol Juan se estaba refiriendo en este caso a una mujer específicamente que llevaba el nombre en honor de aquella Jezabel del Antiguo Testamento. Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, que también la tenían como profetisa, pero profetisa de Satanás. Y tenían cantidad de profetas. Y fornicaban y enseñaban a fornicar. Y no me refiero solamente a una fornicación de la carne, sino a la fornicación de idolatría. Enseñaban que podían tener a Jehová Dios por Dios y a cualquier otro Dios que ellos adoraban, como los Baales. Presentarles adoración y culto, hacer sacrificios delante de ellos, seduciendo al pueblo de Dios a que cayeran en ese pecado de fornicación, seduciendo a los siervos de Dios a caer en la fornicación, la doble fornicación le llamo yo, y muchos más también.
La fornicación espiritual y la fornicación del cuerpo. Entonces Jesucristo le llama la atención porque el espíritu de Jezabel estaba manifestándose, obrando, operando a través de esta mujer que literalmente se llamaba Jezabel. Y la iglesia estaba cayendo en esa enseñanza, en esa seducción. Era una seducción. Seducción, amados hermanos, no es algo que se mete a la fuerza, sino que la seducción se presenta como cucharaditas de miel de abeja, dulce, suave, que atrae por todos lados. Pero es una seducción espiritual que puede llevar condenación eterna al alma de cualquier persona y de cualquier iglesia también. Y esto era tolerado en la iglesia. Esto se estaba dando, estaba sucediendo. ¿Qué iba a suceder de continuar de esa manera? Iba a valer de algo el amor que tenían, la fe que tenían, las obras que hacían, la paciencia que tenían, el servicio que tenían. No iba a valer de nada si la iglesia continuaba en ese estilo de vida, aceptando esa enseñanza y esa doctrina. Una doctrina de corrupción, una doctrina de perdición, una doctrina de pecado, y la iglesia cerraba los ojos. Quiere decir que quien estuviera a cargo de la iglesia, el pastor que fuera, estaba consintiendo con que aquello se diera dentro de la iglesia, y Jesucristo lo condena fuertemente. Y sigue diciendo en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jesucristo siempre da tiempo, hermanos. Hablamos de la misericordia de Dios, ahí viene esa misericordia de Dios. Hablamos de ese amor de Dios y la paciencia de Dios, ahí se manifiesta. Muchas veces en que Él siempre da tiempo. Así como le da tiempo a toda la humanidad para que conozcan a Dios, vengan a Él, se entreguen a Jesucristo. Él da tiempo en especial a sus hijos. Dios da tiempo a sus hijos. Tiempo de que reconozcan su pecado. Y como dice aquí, tiempo para que se arrepienta. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para hacer cambios personalmente, como familias, como iglesias, amados hermanos. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. He aquí yo la arrojo en cama a esta Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A postrarla en cama, grave seguramente, y en gran tribulación a todos los que en la iglesia estaban aceptando, ya sea porque estaban haciéndolo o por guardar silencio. Estaban aceptando, estaban con ella adulterando, iban a caer en gran tribulación. Pero oiga lo que dice siempre en estos casos la palabra de Dios y en estos mensajes a las iglesias, y lo que Dios nos dice muchas veces en su palabra, o cuando Dios revela palabra a alguien, siempre hay, si no se arrepienten de las obras de ella. Usted puede oír, es una palabra dura, porque está diciendo, van a caer en gran tribulación. Va a llegar gran tribulación a todas aquellas personas que están siguiendo esa doctrina, les va a llegar. Y alguien hoy en día podría decir, brujos malditos, por una palabra de ese tipo. Así como leyeron el comentario que nos mandaron, que alguien mandó, y nos mandó a decir en el comentario ahí por YouTube, brujos malditos.
habíamos predicado sobre el poder sobrenatural de la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenía que ver? Muchas veces hay palabra revelada de Dios y muchos dicen brujería, muchos dicen maldiciones. Y se les ha olvidado que muchas de esas veces Dios siempre ha dicho, si no se arrepienten, si no cambian de lo que están haciendo. Así como aquí dice la palabra de Dios, si no se arrepienten de las obras de ellos. Cristo no habla así. ¿Cómo va a creer, pastor? Cuando hay una palabra de ese tipo, ¿cómo va a creer? Cristo no habla así. Oiga lo que más dice Cristo, aparte de caer en gran tribulación. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Cristo hablando a la iglesia por el pecado. Y a sus hijos, uy, qué tremendo. Y ese es el Dios de amor, dicen los que no conocen a Dios y lo conocen a Jesucristo. Sí, ese es nuestro Dios de amor, que les está diciendo, les estoy dando tiempo de arrepentirse. Arrepiéntanse, porque de lo contrario, esto va a suceder. Y muchas veces los hijos de Dios, a través de juicio en la tierra que Dios hace, muchas veces, cuando no hay otras, a través de algún juicio en la tierra que Dios hace, aquellos hijos de Dios llegan al arrepentimiento, se arrepienten, piden perdón, y Dios tiene misericordia de sus almas. Entonces Jesucristo le está diciendo a la iglesia, les estoy dando tiempo, cambien, rechacen, no toleren esa doctrina de pecado y de falsedad. Estas eran doctrinas, amados hermanos, igual que la doctrina de los nicolaitas, que vamos a estar estudiando pronto. La doctrina de los nicolaitas decía, no hay ningún problema, pueden seguir siendo hijos de Dios, adoradores de Jesucristo, y vivir una vida de inmoralidad sexual. Literalmente, la doctrina de los nicolaitas decía de esa manera, no hay problema. Si ustedes son salvos, no pierden esa salvación. La doctrina de Jezabel o del espíritu jezabélico, la doctrina que estaban siguiendo, tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con esa fornicación. Dios tiene la respuesta para todas esas situaciones. Dios tiene la respuesta para ayudarnos a que salgamos de una fornicación espiritual o de una fornicación física, humana, material, biológica. Dios tiene la respuesta. Recientemente, bueno, a veces hay jóvenes que quieren casarse. Y si es la perfecta voluntad de Dios, qué bueno, cásense. No solo jóvenes, ¿verdad? No decidí solo jóvenes, no. Y le decía yo a alguien, tienes que asegurarte que es la perfecta voluntad de Dios. Que es la mujer que Dios tiene para tu vida. Tienen que estar seguros. Y qué bueno si así es. Y tienen que saber de Dios si es bueno hacerlo ya o esperar. Pero si estás en peligro de caer en la tentación con el hombre o la mujer que amas y que crees que debe ser tu esposa o tu esposo, acelera el proceso, cásate. Dios te da la respuesta para no estar en esa situación. ¿Alguien está entendiendo? Dios siempre da la respuesta. Dios tiene la respuesta para todo. ¿Algún amén? Alabado sea Dios. Dios le está diciendo aquí a esta iglesia, les estoy dando tiempo, arrepiéntanse, rechacen esa doctrina, no la sigan más, no seduzcan a los hijos de Dios a caer en el pecado de la fornicación, es decir, en este caso, la idolatría. Porque se refiere más fuertemente a la idolatría, a ese tipo de fornicación, sin dejar a un lado la otra.
Y dice la palabra de Dios: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a todos los que estaban en esa iglesia, más a todos los que estaban en Tiatira, que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Oiga, ellos que practicaban esa doctrina, ellos mismos le llamaban las profundidades de Satanás. Hace muchos años conocí a un joven que no lo dejaban ni salir de la casa del papá, pero se le escapaba. Y en una ocasión me dijo de que estaban jugando bastante a la ouija. Todos saben que esto es algo demoníaco, la ouija, y esto y lo otro. Y yo le dije: pero si ni te dejan salir, ¿cómo que andas en todas estas cosas? Y me dijo que estaba metido más profundo que simplemente jugar la ouija. Practicaban otro tipo de cosas, ceremonias satánicas. Así, de esa manera. Yo sabía que solo Jesucristo podía hacerlo libre. Yo sabía que Jesucristo le estaba dando tiempo. El papá de él, la mamá de él había muerto. Tenía una hermana, dos hermanas, una mayor, una menor. El papá de él era serio, no hablaba con nadie. Ahí en la cuadra, con nadie. De su casa a su trabajo a la casa, y los hijos prácticamente ni salían. Recuerdo que le dije un día: este día vamos de campamento los jóvenes, toda una semana. Vas a ir con nosotros. No le pregunté qué decir. Vas a ir con nosotros. Y me dijo: yo no voy. Si vas a ir con nosotros, Jesucristo tiene un plan para tu vida, vas a ir con nosotros. Y en eso iba llegando el papá del trabajo, y yo le dije: buenas tardes, don fulano de tal. Este día vamos de campamento toda una semana, jóvenes cristianos. Y yo le dije a su hijo que va a ir con nosotros. Y él dice que no. Y se me queda viendo el papá. Y yo dije: me va a decir: ¿y quién sos? Y se le queda viendo al hijo y le dijo: alistate que vas a ir con ellos. Alabado sea Dios. El primer día que llegamos, ese joven cayó de rodillas, llorando, arrepentido, pidiéndole perdón a Dios. Recibió a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, y fue bautizado con el Espíritu Santo en ese mismo momento. Ese es el poder de Dios. Les dio tiempo para arrepentirse y lo sacó de lo que ya había caído en las profundidades de Satanás. Y eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, a los que no están metidos con esta doctrina, a los que no están practicando lo que es satánico, oiga lo que Cristo está diciendo, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está diciendo: esa doctrina, eso que hacen, eso que están permitiendo hacer, es satánico. Es lo que Jesucristo está diciendo. Las profundidades de Satanás. Le está diciendo: eso es satánico. Pero yo les digo, a los que no están envueltos en eso, en la iglesia, así como llamo a la iglesia que se arrepienta, así como llamo a esa mujer, está diciendo Cristo ahí, a que se arrepienta, les digo a ustedes que no han caído en eso. Él les dice Jesucristo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre esa autoridad, se refiere. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Dios. Pero dice, no solo les dice ahora que ustedes no están participando, no están practicando esa doctrina, ni participando de ella, ni cerrando los ojos y los oídos ante tales cosas. Les dice, aún así, tienen que ir más adelante, porque les dice, al que venciere, es decir, hasta el fin. Tenemos que llegar hasta el fin. ¿Cuál es el fin, hermano? ¿Cuál es el fin de un cristiano? Puede ser el fin en esta tierra, que muere al cuerpo, o el fin puede ser Cristo viene, estamos todavía vivos, Cristo viene de las nubes, nos levanta en el arrebatamiento. Entonces, hasta el fin, sea cual sea el fin para ese cristiano, muchos cristianos duermen ya. Muchos cristianos ya no están en el cuerpo, su alma y su espíritu están con Dios, en el reino de Dios. Llegó el fin de esta tierra para ellos, de esta tierra como se conoce hoy. Otros, puede ser que vamos a estar vivos cuando Cristo nos arrebate y nos levante con Él. Y ese va a ser el fin. Entonces, tenemos que mantenernos vencedores, victoriosos, hasta el fin, cual sea ese fin. Y como iglesia también. Ahora, ¿qué quiere decir eso de victoriosos, hermanos? Al que venciere, ¿qué quiere decir? Pues tenemos aquí una definición de un vencedor. Es alguien que por la gracia de Dios reciba mediante la fe en Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento. Eso es parte de un vencedor, de que vence. Y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Ese es un vencedor. Un hijo de Dios, un cristiano que permanece en constante victoria contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Es decir, contra los deseos pecaminosos de la carne, contra los deseos pecaminosos del mundo y contra los deseos pecaminosos que Satanás presenta con todas las tentaciones. El que se mantiene en constante victoria sobre todo eso, ese es un vencedor. Ese es el que he llamado al que venciere. Podemos estar rodeados de gran oposición y rebelión, pero los vencedores se niegan a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. O sea, los vencedores debemos de negarnos a adaptarnos al mundo. Ya basta de oír, esa es la sociedad de hoy en día. Lo que los cristianos tenemos que hacer es más flexibles y adaptarnos. Eso no es un vencedor. El vencedor resiste esas rebeliones del mundo contra Dios. Miren, quiero decirles algo. No vengo a predicar yo sobre ningún partido político ni sobre ningún candidato político. Eso está en la conciencia, en la sabiduría, pegado a la palabra de Dios de cada cristiano. ¿Estamos claros en esto, hermano? Por favor, nadie de mi iglesia, ni nadie que me ve por YouTube, vaya a salir diciendo: ese pastor estaba predicando a favor de un candidato político o de un partido político. No es cierto. Pero óigame bien. Mire esto a la luz espiritual, con ojos cristianos, con ojos de vencedores, como Cristo quiere que seamos. Está por comenzar una convención de un partido político de los Estados Unidos la otra semana.
Va a ser la convención, creo que en Chicago. Van a haber miles, de decenas de miles de personas. Y con la convención, con la convención ya hay un tráiler grandísimo, preparado con todo tipo de unidades médicas especializadas. Y a la par de la convención van a estar ofreciendo abortos gratis y vasectomías gratis. Porque ese partido apoya todo eso. Apoya los abortos. Aún a los 9 meses de embarazo, los apoya. Entonces va a haber ya un vehículo de 18 pies. ¿Como cuántos metros? Los que saben de medidas, ¿como cuántos metros son 18 pies, hermanos? Será como del tamaño de un autobús, poco más pequeño, pero unidades de ese tipo, pues. Preparados para estar a la hora que se va a estar dando en la convención política de ese partido, abortos gratis a quien quiera y vasectomías también. Y los cristianos se quedan callados. Y los cristianos ni siquiera oran por eso. Y los cristianos toleran aquello. Eso no son las características de alguien que es un vencedor, de lo que Cristo se refiere al que venciere. Grandes oposiciones y rebelión que hay en el mundo, pero negamos, los verdaderos vencedores, negamos a adaptarnos al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. No podemos adaptarnos tampoco. Si hay impiedad dentro de nuestra iglesia, no podemos adaptarnos, no podemos permitirlo. ¿Está entendiendo esto? La mejor manera de combatir la impiedad, la rebelión, el pecado, las falsas doctrinas, es con amor en Cristo Jesús. Es con amor. Y a la luz de la palabra de Dios. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Mire, hermano, antes de pasar al frente, tuve un sentir. Y ese sentir es decirles esto. Óigame bien. Si alguna vez alguien le pegó en su mejilla, perdónenlo. Por favor, perdonen a esa persona. Si alguien les golpeó la mejilla y después usted todavía le puso la otra y también le pegó, perdónela. Perdónela. Ore por esa mujer. Ore por ese hombre. Pida misericordia de Dios. Pídale a Dios que tenga misericordia del alma de ese hombre y de esa mujer. Quizás usted no va a volver a ver en su vida a esa persona, pero su corazón debe estar libre. Perdónele, perdónele, glorificando a Dios. Y ore por esa persona. Ese mensaje recibí yo. Y así debo hacerlo yo. Y así debe de serlo usted. Si ha tenido esa situación. Ahora viene una parte graciosa. Gracias a Dios que solo tenemos 2 mejillas. Ya no voy a poner otra. Que no, si te pongo la nariz, ore. Ore por esas personas. ¿Algún amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos de ser vencedores como Cristo quiere que seamos vencedores. Esto dice el Espíritu a las iglesias. Debemos de mantenernos fieles a Cristo hasta el fin. Y debemos de aceptar solamente las normas de Dios reveladas en su palabra escrita. Estas son las normas que debemos de aceptar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay personas hoy en día, hay predicadores hoy en día que creen que la palabra que ellos enseñan, que la palabra que ellos declaran está sobre o más arriba que la palabra escrita.
que las Escrituras. Ninguna palabra declarada de hombre, así le llame, palabra de revelación o le quiera llamar profecía, ninguna palabra que salga de boca de hombre puede estar jamás sobre la palabra escrita de Dios. Nunca. Por eso es que todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de verlo a la luz de las Escrituras. ¿Algún amén, pueblo de Dios? Debemos de ver las cosas a la luz de las Escrituras. Pongamos ese espejo. ¿Cómo se refleja a la luz de las Escrituras? Nada, ningún hombre, por muy famoso que sea, por muy grande predicador, se llame apóstol, se llame doctor en teología, se llame evangelista, se llame lo que se llame, la palabra de sus bocas nunca puede ni va a estar ni debe de aceptarse como una palabra con mayor autoridad con relación a la santa palabra de Dios, la palabra escrita. Esta es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Y nuestra base y nuestro fundamento está en Jesucristo, en su palabra, en el Evangelio de Jesucristo, en la doctrina de Jesucristo. Ninguna doctrina jamás puede ir en contra, ni sutilmente en contra de la doctrina de Jesucristo. Y es ahí cuando nosotros, como hijos de Dios, debemos de pararnos firmes, hermanos. Nuestra victoria comenzó con la muerte expiatoria de Jesucristo. Quiere decir, con la justificación que nos dio Jesucristo por medio de su muerte. Ahí comienza nuestra victoria. Y nuestra victoria debe ser constante, debe ser continua. A vencer, dije, 3 enemigos: los deseos pecaminosos del alma, los deseos pecaminosos del mundo y los deseos pecaminosos que Satanás, el diablo, que los demonios nos presentan, hermanos. No podemos caer ni ser seducidos en doctrinas falsas, en doctrinas de los nicolaitas, en doctrinas jezabélicas, en doctrinas de Balaam, que dicen: no importa qué nivel de pecado haya en ustedes y dentro de la iglesia, es una iglesia santa y su candelero no va a ser removido, porque la Biblia aquí enseña de candeleros en los mensajes de la iglesia. Tenemos esa advertencia de Jesucristo por amor y misericordia, que si hay algo en nosotros como persona, si hay algo en nosotros como familia, como hogar, si hay algo en nosotros como iglesia que está mal, debemos de reconocerlo, debemos de rechazarlo, debemos de arrepentirnos y volver a la única y verdadera doctrina de Jesucristo. Y mantenernos, como dice la palabra de Dios: al que venciere, vencedores, al que venciere y guardare mis obras, las obras de Él, como Él quiere. La obra que la iglesia debe de realizar son las obras de Jesucristo, no obras de hombres. Al que venciere y retenga las obras de Jesucristo hasta el fin, qué tremendo, les dará la estrella de la mañana. Iglesia de Dios, vamos firmes hacia adelante. Sigamos fieles a Jesucristo, a su palabra, a su santa doctrina. Seamos vencedores. Es más, la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra que hemos recibido, leído, escuchado
compartido esta mañana. Gracias, Señor Jesús, porque eres Dios de amor, de misericordia, que llamas al arrepentimiento y das tiempo para el arrepentimiento. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres y nos reveles cualquier error, equivocación, falla que haya, Señor, dentro de nuestra iglesia, para que nos arrepintamos, te pidamos perdón, Padre amado, y cambiemos, Señor, y nos mantengamos vencedores y guardando las obras de Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Llévanos a todos con tu paz, tu bendición, tu cuidado y tu protección a donde vayamos, Señor. Y que cada día constantemente nos encontremos en victoria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.